Ahora lo siguiente que queremos hacer es agregar los ejes con las escalas para que podamos saber bien cómo está organizada la gráfica. Entonces, también D3 convenientemente eh, tiene una cosa que son maneras de crear los ejes. Entonces, justamente lo que voy a hacer es dibujar esos ejes aprovechando esto que D3 ya permite hacer. Entonces voy a crear una cosa que voy a llamar primero el eje X, voy a ponerlo acá, una variable que se llama eje X, y voy a aprovechar la función de D3 que se llama axis left. Entonces esta función por sí sola va a crear un eje, un dibujo de un eje, y dentro de axis left tengo que poner qué escala quiero usar. Pues básicamente para perdón, no quiero utilizar axis left sino axis bottom, porque lo voy a poner en la parte de abajo, en escala X. Entonces voy a poner escala X. Listo. Y ahora simplemente voy a en mi SVG voy a añadir un grupo, append g, voy a añadir un grupo, y voy a aprovechar otra función que también es importante usar dentro de D3, que es la función call. La función call lo que va a hacer es llamar una función. De nuevo, no es necesario memorizarse todo esto, uno simplemente puede buscar cómo se hace. Y ahora, una vez hago esto, entonces se va a crear una línea de escala. Solo que esa línea de escala se va a ubicar en un lugar que no corresponde. Aquí la pueden ver. Si ven que va de 0 a 10, porque las calificaciones van de 0 a 10. Entonces lo que tengo que hacer es aquí, justo debajo de append, pues ubicarla en el lugar correcto. Entonces tengo que hacer lo mismo que hicimos acá, un transform. Entonces voy a coger ese transform, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá, y ahí va a cambiar ese transform. Sin embargo, lo que tengo que hacer es ubicar el transform en el lugar adecuado. Entonces van a ver que ahora se movió mi escala de acuerdo al transform, pero en la parte superior tengo que sumarle pues el alto del SVG más bis, perdón, no del SVG sino de la visualización, bis h. Y entonces una vez hago eso y guardo, ahora sí va a estar bien ubicada mi escala. Entonces exactamente lo mismo tengo que hacer con el eje Y. Pues va a ser mucho más fácil porque simplemente puedo copiar todo esto que acabé de hacer y pegarlo aquí más abajo. Bueno, tengo que ajustarlo bien aquí. Y simplemente pues voy a modificar las cosas que tengo que cambiar. Por ejemplo, a esta variable ya no la tengo que llamar eje X sino eje Y, y ya no quiero que sea un eje bottom sino un eje left, un eje de la izquierda, left, y ya no quiero que sea escala X sino escala y quiero que esté llamando ahora esto a la función eje Y ¿dónde quiero que esté ubicado? Bueno, quiero que esté ubicado en la margen izquierda y en la margen superior. Entonces voy a guardar y ahora sí va a estar adecuadamente representado mi gráfico de dispersión. Puse algo mal. Aquí debería decir axis left. Entonces una vez corrijo eso, entonces va a estar correctamente representado axis left. Entonces aquí podemos ver, ahora sí, después de todo ese trabajo, que hay ciertas películas que por ejemplo tuvieron una calificación baja, menor a 5, pero que recaudaron mucho dinero, y que acá hay unas películas que tuvieron una calificación entre 6 y 8 que recaudaron muy poco, y acá hay unas que tienen una buena calificación y que recaudaron también mucho dinero. Entonces fíjense que aquí podemos ver el gráfico de dispersión de nuestras películas. Ahora simplemente para cerrar y terminar el gráfico pues podemos ponerle un título. Entonces le voy a poner un título, lo voy a poner justo aquí. Entonces voy a escoger mi SVG, le voy a poner append G, voy a añadirle otro grupo y voy a cambiar el lugar donde voy a dibujar esto. Bueno, voy a copiar todo este transform. ¿Sí ven?
pues una vez uno ya lo hace, ya puede como copiar las cosas, no tiene que volverlas a hacer desde cero. De hecho, perfectamente ustedes pueden copiar este código y simplemente modificarlo de acuerdo a lo que necesiten. Y ahora voy a ponerle otra cosa, voy a ponerle un texto, punto text, perdón, append, text, creo que así nomás ya funciona. Podemos llamarlo calificación por ganancias. Ya vamos a ver si funciona, no estoy seguro. Espérense un segundo a ver si sí. No, creo que tengo que añadir un texto. Tengo que ponerle aquí también append text. Entonces, una vez le agrego un texto, ahora sí puedo cambiar el contenido del texto. Creo que ahora sí ya va a funcionar bien. Ahí está, calificación por ganancias. Y simplemente en ese transform puedo cambiar donde quiero que se ubique. Entonces puedo poner, por ejemplo, margen izquierda dividido en 2 y más bien margen superior dividido en 2 y SVGW dividido en 2 para centrar mi texto. Entonces esperemos un momento que actualice. Como pueden ver, pues D3 implica bastante trabajo. Otra cosa que puedo poner aquí es un atributo que se llama text anchor y le puedo poner middle, que es lo que va a hacer es poner el texto en la mitad de la coordenada que puse. Ahí está, es un gráfico supremamente simple y pues tomó bastante trabajo, digamos, todo este código, pero en realidad una vez ustedes empiezan a hacer otros gráficos mucho más complejos y mucho más elaborados, van a ver que en realidad esto facilita el trabajo muchísimo. Por ejemplo, si ustedes piensan en el dibujo de P5 que hicimos, en el que hicimos un gráfico de barras, desde cero nos tocó crear el eje y crear las barras. Aquí D3 lo hizo por nosotros. Entonces, aunque D3 en realidad tiene fama de ser muy difícil de aprender, si uno practica y si uno empieza a entender las partes que lo componen y las partes que construyen todas las gráficas de D3, va a ver que está hecho de una manera muy inteligente. Entonces, ya pues supongamos que ustedes tienen un código, no sé, buscan un código de cómo se crea cierto tipo de gráfico y les dan este tipo de información, pues ustedes ya deberían poder como saber cómo modificarlo. Por ejemplo, yo podría coger este círculo y cambiarle un atributo, cambiar el atributo fill y ponerle otro color, por ejemplo este color que se usa mucho en estas visualizaciones que se llama Steel Blue, y entonces ahí automáticamente ya simplemente puedo cambiar el color de los círculos. Entonces una vez ya tengo todo este código hecho, en realidad ahora va a ser muchísimo más fácil crear mis visualizaciones. Supongamos que yo no quiero como mostrar, por ejemplo, la escala X de 0 a 10, sino que quiero que la escala X vaya, no sé, ¿cuál es la calificación menor? De 3 a 9, porque ninguna calificación va de 0 a 10. Digo, o sea, ninguna está ni en 0 ni en 10, están dentro de otro rango. Entonces simplemente cambio este domain, van a ver que la gráfica se ajusta sola. Como pueden ver aquí, ahora ya mi domain cambió. Entonces eso permite una flexibilidad de modificación de la gráfica una vez ya se hizo todo esto, que facilita muchísimo el trabajo. Entonces en los próximos videos voy a mostrar unas formas más sofisticadas de crear gráficos. Vamos a cargar unos datos muchísimo más largos, pero vamos a utilizar estos mismos principios. Entonces ya pueden imaginar ustedes cómo harían un gráfico de barras, un gráfico de pie, para todas esas cosas, incluso para hacer mapas, como mapas coropléticos, mapas cartogramas, para hacer tree maps, para hacer un montón de visualizaciones. D3 tiene soluciones. Entonces voy a parar por ahora y más adelante voy a seguir explicando ciertas cosas mucho más sofisticadas. Adiós.